Hola, soy Lu y están escuchando Visiones, un podcast que les hace descubrir las caras a través de los diseños que les rodean. Mi meta es dar más importancia a los oficios de creación y llevarles conmigo a conocer lo que pasa en la mente de las personas cuando crean. ¿Qué es lo que les empuja a crear? ¿Cuál es su historia y su visión de la vida? De esta manera, quiero abrir nuevos caminos en su mente. Hola. Me estoy muriendo de calor. Ah, sí. ¿No? ¿Haces esto sin todo? Lo hago todo a mano. Es muy loco, pero está buenísimo porque aprendemos mucho de entre nosotras. Sí, esto está genial. Este chico se llama Federico Telén. Sí. Él viene a pintar a veces, y entonces pone música y entonces Pero pinta con las manos, ¿no? con los dedos. Ah, sí. Es un flash cuando viene a pintar. Y esta chica es muy interesante. Bueno, pues en realidad esta no es la verdad de cómo trabajo. Hoy vamos a escuchar a Bárbara Cumbellas. Es ceramista y cuando cuenta su historia, todo parece evidente y natural. Pero llegar a la cerámica nunca fue parte de su plan de vida. Su camino empieza con la música en Venezuela, su país de origen. Sigue en Holanda y se para un tiempo largo en Londres, donde todo da vuelta por un viaje a Grecia. Luego, termina en Buenos Aires. Sus cerámicas son enteramente ligadas a los lugares con los cuales se encontró y los sentimientos que le causó. Van a ver que en este episodio el sonido no es muy bueno, que me perdonen. Pero les aconsejo quedarse hasta el final para escuchar la música que hizo Bárbara. Que lo disfruten. Hola, Bar. Hola. ¿Cómo estás? Preséntate de la manera que quieres. Bueno, mi nombre es Bárbara Cumbellas, soy ceramista y tengo un proyecto que se llama Igo Ceramics, actualmente radicado en Buenos Aires, Argentina. De cierta manera, siempre fue creativa, pero más que todo por la música, como que siempre empecé por ahí a cantar y ahí fui como descubriendo esa parte creativa que tal vez en otras instancias no tenía. No me considero una niña tan creativa. O sea, no podría contarte la típica historia de que no, sí, siempre pinté o no, sí, siempre, no sé, estuve inventando cosas. Porque no, era en realidad una niña que tenía siempre muchas curiosidades, pero a través de la música y de cantar, como que ahí sí empecé como a tratar como de imitar las canciones de que escuchaba en las películas o de cosas que me llamaban la atención con la música, y la creatividad iba más por el lado de interpretar, no tanto de escribir canciones, ¿okay? Era más como una cuestión de imitación que de creación per se. Así que sí, yo creo que sí, siempre estuve ahí la creatividad, pero no era tan presente. O por lo menos yo no me identificaba, incluso de adolescente, como una persona tan creativa. Me llamaba la atención la gente que era creativa, eso sí, siempre lo tuve muy en claro, pero sí, fue como más adelante que como que empecé a experimentarme por mi cuenta. Empecé cantando en el coro de la escuela. De hecho, sí, yo crecí en una familia que no, en términos artísticos no tenía mucha influencia directa sobre mí. Mis padres son biólogos marinos, los dos. Y como que directa, o sea, mi mamá hace cosas ella sí es muy creativa, cose mucho y hace muchas manualidades y en su tiempo libre hacía cosas así en casa, pero mi papá en general no es creativo en otros aspectos de su vida, no es artista y directamente esa influencia no estaba,
Pero... ¿Cuál era la pregunta? Se me olvidó. Sí, bueno, entonces cuando empecé a cantar, que me agarraron en el coro de la escuela, fue más que todo una sorpresa para ellos. O sea, como que me miraron por primera vez y me dijeron, ¿de dónde saliste tú? Porque no se esperaban que yo pudiera cantar bien, o sea, porque empecé con el coro de la escuela y después como que fui solista del coro de la escuela y me dieron como más oportunidades para cantar sola, y después empecé a cantar en todos los eventos del colegio que necesitaban, y como que fui poco a poco avanzando en ese sentido. Y sí, y recuerdo una vez de hecho que la primera vez que me presenté en vivo cantando en público, yo tendría unos 13 años, estaba cantando un bolero tradicional de mi país, o sea, latinoamericano. Me acuerdo que el evento era como todo alrededor de este género musical. Era como un grupo de canto, clase de canto de una persona, un profesional de allá de mi país que estaba organizando este evento y tal. Y el día que me presenté, mi papá como que se puso a llorar de la emoción porque no se esperaba que yo pudiera, no sé, como que agarrar el valor de pararme en un escenario para cantarle a toda esa gente que estaba ahí. Eran como 300 personas viendo el evento. Y sí, les cayó por sorpresa eso, totalmente. La verdad es que sí, siempre me considero una persona que tiene facilidades para resolver cosas con las manos y hacer cosas más prácticas que teóricas, o sea, sí considero que tengo esa facilidad. Pero por lo menos y más adelante agarré una guitarra y empecé a tocar la guitarra yo sola y aprendí sola por mi cuenta a tocar guitarra, que por más que sea, o sea, también requiere un manejo de tus manos y de tu cabeza, pero coordinada con tus manos, que también requiere de un montón de trabajo. Entonces, en términos prácticos creo que sí, me considero una persona bastante buena. Tengo coordinación, sé que tengo buen ritmo para bailar también, o sea que como que en términos prácticos voy bien. siempre me fue bien. Sí. ¿Cómo llegó la cerámica? Bueno, la cerámica llegó mucho tiempo después, es una historia larga. Tendría que contar más o menos qué fue lo que pasó en el camino. A los 18 yo me gradué del colegio y me fui a estudiar una carrera en Caracas, Venezuela. Yo soy venezolana. Yo me crié en una isla al norte de Venezuela que se llama Margarita, que está en el Caribe. Cuando salí de la escuela y quería ir a la universidad por muchas razones, incluyendo el hecho de que, bueno, en la isla no tienes muchas posibilidades de estudiar una carrera universitaria, no tienes muchas opciones para estudiar, me fui a la capital. Y entré a estudiar comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Y nunca me vi en esa carrera, o sea, me gustaba toda la experiencia universitaria, pero no... De ahí salías para periodismo o audiovisuales, que era tal vez lo que más se acercaba a la música, o publicidad y mercadeo. Esas eran como las tres opciones que podía escoger luego de salir de esa carrera. Ahí estuve como unos 3 años y medio. Yo creo que sí. Pudiera echar el tiempo para atrás, tal vez probablemente hubiera estudiado otra cosa completamente distinta, porque 3 años y medio, por más que sea, no terminé la carrera, pero es un tiempo considerable. Sí, si hubiera tenido un poco más de valor, tal vez hubiera estudiado música en ese momento, pero no lo veía como una carrera para mí. O sea, no tenía en mi cabeza la perspectiva de que eso pudiera ser una carrera que te diera dinero y que
O sea, todavía tenía como que un chip muy conservador en ese momento que me obligaba a pensar en otras cosas cuando uno escogía el futuro o qué sé yo, lo que uno quería hacer. Entonces, nada, estudié comunicación social durante todo ese tiempo y en algún punto como que me cansé de lo que estaba haciendo. Las cosas en mi país también se pusieron como un poco más difíciles. Había muchos problemas tanto económicos como sociales. Supongo que ya habrás escuchado más o menos. Y yo tomé la decisión de emigrar con un chico que en ese momento estaba saliendo conmigo, que es músico profesional, con el que ya venía teniendo una relación y además habíamos creado un proyecto musical. Y nos estaba yendo bien, estábamos escribiendo juntos canciones y teníamos como planes de sacar un disco, que de hecho lo sacamos antes de irnos del país. Y yo di ese paso de emigrar con él porque, bueno, es mucho más fácil cuando lo haces acompañado que cuando lo haces solo. Probablemente yo hubiera esperado un tiempo más antes de irme si hubiera estado completamente sola tomando esa decisión. Pero me fui muy joven en realidad, tenía 22 años cuando me fui. Y me fui a Países Bajos. Estuve viviendo en Ámsterdam un año. Todo esto te lo cuento porque en este periodo de mi vida, porque era muy joven, yo tenía como que la ilusión de vivir de la música y quería hacer algo como que bastante involucrado en ese sentido, pero por otro lado estaba estudiando comunicación social. No había llegado a dar el paso como de entrar en esa etapa de mi vida en la que ya quería como que parar un poco, echar para atrás y empezar a hacer cosas prácticas con las manos. Sí. Yo creo que todo eso está conectado. O sea, el hecho de que yo esté haciendo cerámica ahorita es un resultado de una cantidad de cosas que antes me pasaron y que me hicieron echar para atrás y frenar. Bueno, entonces en Ámsterdam entré a trabajar en fashion, en una compañía de ropa. Sí, estuve un año trabajando en una compañía española que se llama Desigual. Por ahí como que me empecé a entrenar porque me gustaba mucho, de alguna manera tenía conexión con con comunicación social, lo que estaba estudiando antes, toda la parte de mercadeo visual y de retail. Entonces, como que por ahí empecé a meterme en ese mundo y entre una cosa y otra decidimos irnos de ahí porque por más que sea, no sé, los Países Bajos no es un lugar del todo formado para tener oportunidades en la música, porque la música siempre siguió ahí como un proyecto importante para los dos, para el que era mi chico en ese momento y para mí, y decidimos irnos para Inglaterra. Y entonces cuando yo llegué a Inglaterra, nos radicamos en Londres y yo seguí, o sea, como que lo primero que yo pensé hacer fue seguir en esa línea del mercado audiovisual, consiguiendo un trabajo en Londres que me permitiera aplicar lo que ya yo había aprendido el año anterior y en parte también porque yo sabía que era como un mercado que me permitía tener como un poco más de estabilidad económica. En general, el mercado visual, si estás trabajando por una buena compañía, está bien remunerado, no tan bien remunerado como debería, pero porque es muchísimo trabajo, pero bueno, yo en ese momento necesitaba como que conseguir un trabajo rápido para poder establecerte en un lugar nuevo y eso fue lo primero que me salió. Estuve trabajando con Inditex, una compañía también de fashion que está por todo el mundo, son los que tienen Zara, Bershka, Pull&Bear, un montón de marcas dentro, es una compañía española. Y con ellos estuve trabajando 3 años y medio de mercado visual. Yo lo digo ahora y me parece muchísimo tiempo, pero porque claro, de verdad soy otra persona, me parece que tal vez. ¿No te gustaba o sí te...? Sí. Sí, me gustaba. O sea, ¿te gustaba? Sí, me gustaba al principio.
después me quemé. Sí me gustaba. Yo creo que siempre, a pesar de que, como te digo, cuando llegué a un lugar nuevo tenía que resolver rápido para conseguir un trabajo, siempre traté en lo posible de irme por un lugar o por un camino que me llamara la atención y que quisiera explorar. Porque yo sé que si no existe eso, yo no voy a poder funcionar, no voy a poder ser, o sea, no me la calo más de 3 meses. Me gustaba mucho la parte creativa de reinventar el espacio de la tienda para recibir, por ejemplo, las nuevas colecciones y colocarlas en los estantes, en las mesas, en los lugares en donde tenían que ir, e incluso hasta como que medio darle como que tu propio carácter a la presentación del producto que estaba bajo mi responsabilidad. Me gustaba muchísimo toda esa parte que está detrás de las colecciones, de cómo surge la colección, el mood board, las inspiraciones de cada colección, los colores, cómo escogen todo el concepto que está detrás de la colección que me va a venir a mí, que yo voy a recibir y que yo voy a poner a la venta. Eso siempre me llamó mucho la atención. Y tal vez si yo hubiera ido más por ese camino, me hubiera enfocado en realmente hacerlo mi carrera durante más tiempo, creo que ese hubiera sido el salto que me hubiera gustado hacer, tipo, de ahí pasar a el detrás de retail, o sea, que es la parte de la conceptualización de las colecciones, además yo estaba trabajando en la parte de la ropa de niños, siempre trabajé con ropa de niños, y por más que sea, o sea, yo tengo mis reservas con el mundo de la moda en general, no me parece que yo pertenezco a ese mundo, tengo muchas cosas que no me gustan, pero la moda de niños, o sea, por ser algo un poco más relajado, como que era mucho más pasajera, las cosas negativas que no me gustaban de ese mundo, y lo disfrutaba muchísimo más. ¿Y por qué no seguiste entonces si es que habrías podido ir en una rama de esto? ¿Por qué no lo hiciste? Porque me cansé por el trabajo, o sea, la carga laboral que había. Inditex es una de las compañías más grandes del mundo de moda, o sea, de las que vende más. Y eso viene con una cantidad de exigencias de, por ejemplo, llegar a fin de mes rompiendo el target del mes. Entonces, la presión que le ponía, que yo sentía como empleada de llegar a ese target mensual era gigante, o sea, por parte de mis superiores y incluso mis colegas, porque entonces tienes un ámbito de trabajo que es muy estresante, que hace que todo el mundo esté con un humor muy particular, entonces eso hace que las relaciones laborales no sean del todo agradables y bueno, y yo no paraba, o sea, yo trabajaba todo durante esos 3 años y medio que estuve ahí, me paraba todos los días a las 5 de la mañana para entrar a las 7 puntual a trabajar y salía a las 4 de la tarde. Eso, sí, o sea, no sé, a mí me gusta dormir. Eso a mí me afectaba muchísimo el cuerpo y la mente, o sea, y además pasaba algo muy raro en invierno. Muy raro no, o sea, muy común en Londres, que es una ciudad, Inglaterra es un país que tiene muy pocas horas de luz, muy poco sol en invierno, o sea, está siempre como un cielo encapotado y bueno, hay muy pocas horas de luz durante el invierno ya de por sí. Entonces yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana sin luz, sin ver el sol, y salía a las 4:30 de la tarde que ya estaba oscuro. Entonces yo trabajaba en un shopping mall, o sea, no era para nada lo que yo conocí, ¿no? O sea, yo creo que en serio yo no pertenecía a ese ritmo de vida, a eso que estaba haciendo en ese momento, yo no sé dónde estaba, pero era como un zombie.
siempre trabajando en ese momento de mi vida. Yo vengo de un lugar en donde nunca hay invierno, siempre hace verano y tienes estaciones de lluvia. Pero, o sea, yo no conocía una temperatura menor a los 16, 15 grados. O sea, el primer invierno que yo viví fue a los 21 años, que no sé, en algún punto viajé a Europa cuando estaba así invierno y vi la nieve por primera vez en mi vida. O sea, el sol para mí siempre es y será muy importante. Entonces, en esa época, por trabajar dentro de un shopping mall que no tienes vista hacia afuera, en la mayoría de las tiendas, como que entrabas a trabajar y salías del trabajo y no veías nunca el sol. Nada más en tu día libre o 2 días libres que tenías a la semana, tal vez ni siquiera tenías 2, tenías un día libre. O sea, imagínate, por 6, 7 meses así. Una locura. Entonces yo físicamente, no solo mentalmente, por el estrés y por el hecho de sentir que no estaba haciendo lo que yo realmente quería, porque también por otro lado estaba siempre el tema de lo de la música, que no le podía dedicar suficiente tiempo porque estaba trabajando un montón en este trabajo. Yo también físicamente me empecé a enfermar. Tenía muchísimos problemas estomacales, siempre estaba dormida, como que seguro tenía deficiencia de un montón de vitaminas, no me estaba alimentando bien, o sea, no sé, como que mi vida era un desastre. Mi cuerpo en algún punto colapsó y me dijo, no puedes más. ¿Hiciste una depresión o fue realmente el cuerpo que no podía más? No, depresión no tuve una depresión. Yo no podría decir nunca que tuve una depresión porque yo sé que la depresión es una cuestión muy seria. No quisiera pecar de decir que estaba deprimida. No, porque hay muchas personas que tienen depresiones y no se dan cuenta. Yo sí sentí que sí, que de alguna manera tenía como una depresión a muy bajo nivel durante esos primeros 4 años que yo llegué a Inglaterra y que yo no me di cuenta. O sea, es como, ¿sabes? Esos momentos en los que de repente como que te reencuentras contigo mismo después de tanto tiempo, que algo te recuerda a cómo tú vivías antes, o no sé, muy probablemente eso te pasa cuando regresas a tu casa o a tu hogar, que te reencuentras con tus padres y vas a tu casa y a tu cuarto y como que te das cuenta de, que tal vez, no sé, esa persona que eras de alguna manera como que se perdió en las dinámicas de trabajo, de vida que tienes todos los días y como que te olvidas de quién eres. No sé si me explico, pero eso me pasó a mí. Claro, y es solamente este momento que dices, sí, estaba mal. Sí. Como que la mayoría del tiempo eso es cierto, cuando la pasas mal, no te das mucho cuenta hasta que, no sé, que hoy estés muy mal y te das cuenta, o que estés bien de nuevo y dices, no, la pasé re mal. Sí. ¿Y sabes cómo me di cuenta? Me di cuenta o sea, yo tuve como ese momento de darme cuenta de que estuve dormida esos últimos 4 años de mi vida. Claro, yo no regresé a mi país. Eso es una cosa muy importante, o sea, porque yo me fui y nunca regresé, no vi a mis padres en 4 años, o sea, como que no tenía nada que me reencontrara con la persona que yo había, de alguna manera, como que dejado dormir por un lado para poder enfrentar todas estas cosas nuevas que estaba viviendo. Sí. Y justo antes de dejar mi trabajo en Inditex, yo me fui de viaje sola por 2 semanas. Por ahí ya yo sabía que algo estaba yendo mal porque yo tenía a mi pareja en ese momento y decidí irme sola, sin nadie, a Grecia. Y fue la primera vez que yo me metí en el mar a nadar con sol, en buena temperatura, en esos últimos 4 años. Y ahí mi vida dio un vuelco de 180 grados. Y yo dije, me falta el sol, me falta el mar, me falta la naturaleza, me falta la tranquilidad. El hecho de parar y pensar y decir, no, esta no es la vida que yo quiero tener, quiero estar mucho más tranquila. O sea, no solo mi trabajo era estresante, sino que la ciudad en general es muy estresante y tal. Entonces como que, no sé, había muchas cosas en mi vida que tenía que como que repensar. Yo regresé, dejé mi trabajo, dejé mi novio, mi exnovio. Me encontré sin dinero, sin cómo llegar a fin de mes y pagar
la casa que tenía que pagar, pero demasiado feliz por las decisiones que tomé. Como que me había quitado un peso de encima gigante. Sí. Y me metí a hacer algo completamente distinto a lo que había venido haciendo, y eso fue gastronomía. Fui a buscar trabajo cerca de mi casa, a varios cafés. Pasé por 2 lugares primero, no me sentí cómoda, pero bueno, al final caí en un lugar que literalmente yo digo que me salvó la vida. Ese fue un café de especialidad, pequeño, pero muy dinámico, muy tranquilo, con un equipo de gente muy alegre y simpática, lleno de muchos clientes, de gente joven, bueno, gente de todas las edades, pero de muchísimos ámbitos creativos. Y yo honestamente, o sea, agradezco haber caído en ese lugar y trabajar como mesera. En serio lo digo y no tengo ninguna vergüenza de decirlo. Podría haber estado cualquier otra cosa que me diera mucho más dinero o que me nutriera mucho más en términos profesionales, pero, o sea, 3 años y medio en mi vida que estuve trabajando como mesera y que me dieron una perspectiva de las cosas completamente distinta. Sí, ahí conocí un montón de gente nueva, amigos, hice mi nuevo grupo de amigos, gente que trabajaba en el arte, que trabajaba en distintos ámbitos creativos, que me dieron la perspectiva de poder como que plantearme un camino viviendo de algo mío, creativo, y que yo hiciera con mis propios términos sin tener que estar trabajando para alguien más. Sí. Con mi propio emprendimiento y mis propias cosas. Gente que vivía en Londres, que es una ciudad muy cara, haciendo lo suyo y decidiendo su tiempo y decidiendo su espacio y diciendo, o sea, eso yo no lo había visto antes en el tipo de contexto en el que yo me manejaba en la ciudad, y eso me ayudó un montón. En ese momento yo comencé como a explorar otras cosas, volví a la música, porque el proyecto musical que yo tenía con mi exnovio se terminó cuando se terminó la relación. Aprendí un montón porque toqué un montón con él y tuvimos un montón de experiencias juntos en ese sentido que fueron geniales y que me hicieron aprender muchísimo. Pero yo empecé como que a agarrar el valor de enfocarme en proyecto musical personal, y después, por otro lado, sí, explorar a ver qué salía. Entonces, o sea, como que unos meses después, conocí a quien es hoy mi pareja, Nico, y por el hecho de que él es chef, él como que comenzó a... tiene una sensibilidad muy particular, no solamente con la comida, sino con todo lo que conlleva la experiencia del saber comer. Y él como que me empezó a introducir a ese prestarle atención a, por ejemplo, la vajilla en la que uno come. O... sí, los utensilios que uno utiliza, el hecho de cuando vas a escoger algo que vayas a comprar para hacer café filtrado, que sea algo que realmente, o sea, tenga una buena calidad y que se vea bien, y le gusta mucho la parte del diseño, y como que esa sensibilidad yo la tenía en otras cosas, pero como que no le había prestado atención en, no sé, en los utensilios de la casa tal vez, o no sé, como que yo nunca he cocinado. No me gusta cocinar. A él sí, y empecé a comer muchísimo mejor con él, y a como que comprar más productos frescos y cosas que estaban en temporada. Y eso, de alguna manera, como que me fue activando unas ganas de querer, no sé por qué, pero me empezaron como a entrar ganas de diseñar, de crear con mis manos los utensilios en donde se iba a poner esa comida que él iba a preparar, o que él preparaba para el almuerzo, o esa fruta que habíamos comprado fresca, de temporada, que nos íbamos a comer esa tarde. Como que yo siento que
como que, sí, como te dije antes, eché para atrás un poco y empecé como a valorar esos momentos más pequeños de la vida cotidiana que de alguna manera me permitían como recentrarme y tranquilizarme y desestresarme y hacer las cosas paso por paso. Yo creo que también ayudó al hecho de que haya caído en la cerámica, que en esa época ya, bueno, la cerámica se estaba como bueno, siempre se reinventó, ¿no? Pero sí, hay como un boom de la cerámica hoy en día a nivel mundial. Y Londres siempre ha tenido, bueno, Inglaterra siempre ha tenido una tradición muy, muy grande con la cerámica, sobre todo con la porcelana, y las arcillas que se comen ahí son muy buenas. La cerámica en Inglaterra no tiene nada que ver con la cerámica que vos haces, y que es, o sea, ya es más porcelana, algo más como con mucha pintura, pero no sé cómo describirlo, ¿viste? Pintura como así y muy yo iba a decir muy fina, ¿no? No quiere decir que lo tuyo no es fino, pero como algo, muy fino, muy, no sé, muy blanco. Hay varios estilos, o sea, de lo que es hoy en día está ocurriendo en términos de la cerámica en Inglaterra. Sí. Yo no podría hablarte mucho de porcelana ni de lo que me estás tratando de explicar tú, porque yo nunca he trabajado con porcelana. Lo que sí sé es que la porcelana, o sea, la materia prima que se consigue, el kaolín que se consigue en Inglaterra, tiene muy buena pureza. De alguna manera, por eso yo creo que antes hubo un boom de la porcelana allá, porque la materia prima se conseguía allá y se podía trabajar allá y se desarrolló un montón por esa razón. También por el intercambio cultural que Inglaterra siempre tuvo como imperio, obviamente, sí, o sea, al igual que en el resto de Europa, pero hoy en día la porcelana siempre será muy importante, pero hoy en día yo creo que también hay un montón de ceramistas que están trabajando con cerámica Grès, que es el tipo de cerámica que trabajo yo. Sí. Es una cerámica que se cuece a menor temperatura que la porcelana. Ok, hay 3 tipos de pasta. Claro. Hay 3 tipos de arcilla, vamos a decirlo así. Divididos según la temperatura de cocción. Está la pasta de baja, que es la más común, vamos a decirla acá en Argentina, que se trabaja más comúnmente, que es la llamada comúnmente losa, la blanca. Sí. También tienes la terracota, la roja. Es cerámica que se cuece entre 1020 y 1040 grados centígrados. Pero por este tipo de barro, no es que hay como un barro y según la temperatura se cambia en porcelana o se cambia en grés, ¿no? No, son distintos, son distintos tipos de combinaciones de materias primas, porque tienes el barro, o sea, la arcilla, pero a eso le agregan otras cosas, por ejemplo, el espato, cuarzo, un montón de cosas que hacen que la arcilla pueda llegar a mayor punto de fusión o menor punto de fusión. No me voy a extender en esto porque incluso yo tampoco sabría explicarlo mucho porque no sé exactamente cómo funciona todo, es muy químico todo. Pero bueno, la pasta que viene después de la pasta de baja temperatura es la pasta Grès, que es la que utilizo yo. Es una pasta que se cuece entre los 1230 y los 1260 grados centígrados, si no me equivoco. Y eso permite que se produzca un proceso químico que se llama la vitrificación, que es que, o sea, la pasta se vitrifica, se cierran los poros casi completamente, no tiene casi porosidad, o sea, es casi impermeable, es una pasta que es mucho más resistente que la de baja, es el tipo de pasta que, por ejemplo, se utiliza mucho en alta gastronomía para las vajillas, porque es muy duradera. Y tiene una cantidad de propiedades en términos de, por ejemplo, los colores que se pueden crear con los esmaltes o el color per se de la pasta, que a mí me parece que es muy interesante también. Tiene un color que va del beige claro al marrón oscuro, casi negro. Obviamente le cambias el color a la pasta también agregándole otras cosas, ¿no? Pero
bueno, y esa es la pasta que trabajo yo. Y luego, encima de eso, viene la porcelana que se cuece a 1300 grados. Claro. Es la más pura de todas porque tiene, bueno, una materia prima, un kaolín que es blanco, pureza, sin ningún tipo como de... sí, de cosas que puedan manchar esa blancura que tiene, sí. Y sí, es la más fuerte de todas, obviamente. Por eso la mayor parte de los platos que se utilizan también para gastronomía o en la casa son hechos de porcelana. O sea, y bueno, y las cosas del baño. Y por eso también se permite hacer cosas muy finas, muy delgadas. Sí. Y la porcelana tiene como una propiedad translúcida que es muy bonita. O sea, si quieres ver que algo es realmente de porcelana, pero te tendría que no tener esmalte, ¿no? Sí. Si quieres comprobar que algo es de porcelana, una de las cosas que puedes hacer es ponerle una luz detrás, una vela, y si puedes ver a través del material, esa es una de las propiedades de la porcelana que es muy interesante. Sí. O sea, es translúcida. Entonces, por ejemplo, para hacer una lámpara con un recubrimiento de porcelana para la casa se ve hermoso porque la luz traspasa, pero muy tenuemente. Sí. Entonces, sí, la porcelana tiene sus propiedades complejas que yo no manejo del todo, pero sí que son súper interesantes. ¿Y por qué elegiste el gres? Porque la verdad es que no lo escogí. O sea, yo empecé a hacer un curso de cerámica. En todo este tiempo que estaba trabajando en gastronomía, como que en algún punto dije, bueno, vamos a ver qué sale de esto. Quiero hacer mi propio plato para comerme un higo. De ahí viene el nombre del proyecto. Ah, claro. De ahí empezó. Cuando yo me estaba comiendo un higo, yo dije, bueno, yo le quiero hacer el plato a esto con un color que pegue con el higo. Bueno, vamos a hacer el plato. Entonces me fui y hice un curso de cerámica. Es que el higo es hermoso. Yo creo que el higo, al parecer, no sé, tal vez mucha gente me escucha y se va a cagar de la risa con lo que voy a decir, pero supuestamente el higo es la única flor que está dentro del fruto. Por eso cuando partes el higo por la mitad y ves cómo se ve, tiene como pistilos. El higo me parece que es una fruta hermosa, con los colores, todo. Entonces, yo recuerdo que el primer plato que hice, lo hice con un esmalte que imitaba más o menos los colores del higo. Para poder decir, ok, hice un plato inspirado en la comida, que es como probablemente lo contrario a lo que realmente normalmente pasaría. Tipo, el cocinero escoge el plato, escoge... ¿Cómo es? No, me enrollé, pero no, lo que digo es que, o sea, es muy raro que la gente se inspire en el plato. Claro. En base a la comida. Claro. Usualmente la gente compra el plato y después pone la comida encima y escoge el plato según lo que, o sea, como que pasa al revés. No sé si me explico. Tienes el plato que tienes y escoges la comida que vas a poner en el plato. Claro. Porque a mí me parece que Nico cocina muy lindo. O sea, le pone como flores a las cosas y tiene como una manera muy linda de presentar las cosas. Entonces yo empecé queriendo imaginarme, en parte, que podía diseñar un plato en base a la ensalada que hizo él el día anterior, por ejemplo. Y que como que me encantaba eso de cómo hacer que esa comida se viviera incluso más linda. No sé, o sea, te estoy hablando... No, sí, pero cosas... es muy linda, es muy lindo. No era lo que siempre pasaba, yo no me inspiraba siempre en lo que estaba cocinando él. Yo empecé a hacer otras cosas, macetas, cosas que no tenían nada que ver con la gastronomía, pero sí sé que, por ejemplo, los primeros platos que hice los hacía basándome en fotos que yo tenía de comida que él había preparado. Porque como que de alguna manera me daban como una sensación de la cual quería partir. Porque me parece que sí, que él tiene una manera de presentar las cosas de una forma muy agradable. Pues, y era la referencia más cercana que tenía a algo que podría ser de, digamos, alta gastronomía o lo que sea.
Las macetas son cilindros, las macetas, o sea, la forma de la maceta básica es un cilindro. Y esa es la primera forma que te enseñan cuando estás aprendiendo a hacer torno alfarero. Bueno, lo que te estaba diciendo de lo del grés era que cuando yo empecé a trabajar con cerámica, yo agarré un curso de cerámica en un estudio que se llama Turning Earth, que tiene 2 sedes en Londres. Y básicamente la conformación del estudio es como un estudio coworking de un montón de ceramistas que tienen unas horas limitadas de trabajo en ese espacio una vez que haces los cursos, ¿no? Te puedes quedar como residente permanente en el estudio. Yo hice eso. Entonces vas a trabajar, tienes tus espacios de trabajo que compartes con otras personas, los tornos los compartes, compartes los esmaltes que ya están preparados ahí para ti. Tú haces tus piezas, tienes tu espacio para guardarlas y todo, es genial. Sí, genial. Es como un espacio de coworking que tú pagas mensualmente, pero tienes ahí todos los materiales. La arcilla sí la tienes que comprar tú y tus herramientas, pero el resto de las cosas están ahí a tu disposición. Y entonces terminas una pieza y la mandas a hornear. Y como ellos tenían que asegurarse de que todas las personas que trabajaran ahí trabajaran a la misma temperatura, porque si tú metes una pieza de menor temperatura en un horno y lo mandas a 1230 se te va a derretir o explota o lo que sea y le jodes la producción a todos los demás que están ahí horneando. Ellos tenían que estandarizar la pasta que se utilizara en el estudio, entonces todo el mundo que estaba trabajando ahí desde un principio tenía que trabajar con pasta grés. Okay. Y honestamente yo creo que la gente también lo prefería así por una cuestión de que el grés es muchísimo más versátil que la pasta de baja. Por toda esta cuestión que te estoy diciendo de lo de la durabilidad y tal. Y hay como una tradición mucho mayor allá de trabajar con grés que con la loza o con la terracota. Mira, la loza y la terracota, en mi opinión, se pueden utilizar para vajilla, pero son mejores para hacer macetas porque tienen mucha más porosidad. Sí. Y hacen que, por ejemplo, las raíces de las plantas puedan respirar mejor. Claro. Y otro tipo de objetos que tal vez son más decorativos, que no necesitan tener tanto peso, pero en general, para vajilla, a mí me parece que tiene mucha más consistencia, mucho mejor peso, como mucho más agarre en la pasta de grés, para cosas utilitarias. Y la porcelana también, pero la porcelana es más cara. ¿Hace cuánto tiempo que te fuiste de Inglaterra para venir acá? Yo me fui hace 1 año y medio. No, lo que pasa es que es muy difícil contar el tiempo ahora después de haber pasado por todo este tema de lo de la pandemia que no hemos pasado todavía. Porque yo tengo la sensación de que como que por lo menos medio año se perdió, ¿no? Sí. Entonces cuando la gente me pregunta digo 1 año y medio, pero en realidad yo siento que no pasó tanto tiempo, que llegué hace, no sé, 6 meses. Sí, ya estuve 7 años en Inglaterra y me vine para acá. ¿Por qué viniste en Argentina? Argentina, perdón. Bueno, no, la verdad es que yo nunca me lo hubiera planteado. A mí Buenos Aires siempre me pareció una ciudad increíble, según lo que me habían contado personas que la conocían. Siempre en términos musicales me llamó muchísimo la atención. La música argentina, sobre todo en el ámbito del rock, ha sido siempre una referencia en Latinoamérica. Y siempre como que quise venir a visitar, obviamente. Pero para vivir, a mí me hubieras preguntado hace 4 años que yo iba a venir a vivir para acá. Yo te hubiera dicho no me lo veía a venir. Pero varias cosas ocurrieron. Primero, y obviamente es algo que tiene mucho peso, conocí a Nicolás, y que es hoy mi pareja, y otras cosas se convirtieron en prioridad, o sea, otros planes a medio y largo plazo que podía proyectar con él, y eso es algo que yo sé que yo también quiero tener en mi vida. Él me
dio la posibilidad de venir a intentar a ver qué tal, a probar. Hay que decir que Nicolás es argentino. Sí, Nico es porteño. Él vivió mucho tiempo allá también, nos conocimos allá, él siempre tuvo planes de regresar y yo acepté venirme con él. Entonces ya por ese lado era como una curiosidad de ver qué tal me sentía regresando a Latinoamérica, a un lugar que se parecía mucho más a mi cultura, a hablar en mi propio idioma de nuevo, como que tal vez yo creo que esa era una etapa por la que yo tenía que pasar también, reencontrarme con todas esas cosas que yo no había tenido cerca desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, yo creo que esa situación de estar saltando primero a Ámsterdam, después otra ciudad dentro de los Países Bajos, después a Londres, y dentro de Londres me mudé mucho, como que hizo que le agarrara como el gustito a mudarme siempre. Y a veces como que me provoca seguir en movimiento. Y Londres en algún punto terminó siendo como una ciudad que tal vez en algún punto ya iba cerrando su ciclo dentro de mí y que ya no me podía ofrecer, o sea, yo tengo 30 años, estoy pensando en otras cosas que tal vez a los 23 cuando me mudé allá no, en cosas en las que no pienso, tipo, no sé, establecerme un poco más y tener un poco más de estabilidad económica y pensar en una familia o qué sé yo, cualquier cosa, o sea, no sé, uno entra en otras etapas. Londres no es una ciudad para hacer eso. Es una ciudad que se está poniendo lamentablemente cada vez más costosa y cada vez más difícil para los artistas. Y sí, mucha gente, muchos amigos míos se están yendo, mucha gente, muchos artistas están migrando a otras ciudades dentro de Inglaterra porque la situación en la ciudad se está poniendo insostenible. ¿Este lado de artista lo encuentras acá en Buenos Aires? Sí. Sí. Ese lado de artista de que... O sea, perdón, lo dije mal, pero decías entonces que la situación artística en Londres se estaba como haciendo difícil. Sí. Y acá es algo que encuentras una ¿cómo se dice? Más facilidad para esto. Sí, definitivamente sí. Sí. A ver, digamos que yo desde un poco antes, pero honestamente hoy en día sí yo puedo sentir que yo estoy viviendo el tipo de vida que yo siempre quise vivir desde que llegué. ¿Por qué? Porque tengo facilidades acá que he encontrado mucho más rápido de lo que tal vez me hubiera tomado encontrar allá, que tienen que ver con, por ejemplo, buscar un espacio de trabajo. El taller en el que yo estoy trabajando ahora es un espacio increíble que me permite compartir todos los días con gente de todas las especialidades. Yo en Londres, pagando mi renta y trabajando full time para poder mantenerme a tiempo completo, lo que implicaba también alquilar un espacio de trabajo era, o sea, yo creo que nunca lo hubiera podido hacer. Acá tengo más facilidades y tengo la posibilidad de poder tener mi propio taller, o sea, mis propios espacios dentro de un taller, que eso te da, o sea, te cambia completamente la dinámica de trabajo. O sea, es importantísimo tener tu propio espacio de trabajo. Eso lo encontré acá desde que llegué, fluyó muy fácilmente. Y por otro lado, en términos de competitividad, no hay tanta competencia, obviamente. Hay muchísimas cosas que están ocurriendo con la cerámica, pero yo he podido tal vez conseguir más oportunidades más rápido acá que allá, porque hay mucha demanda y poca oferta, yo creo. O hay mucha demanda y sí, y está creciendo la oferta, pero todavía hay muchísimas cosas por hacer. Entonces me encontré en una situación en la que
sí, se me hizo como mucho más fácil vivir la vida Sí. de dedicarme a lo que yo quiero, organizar mi propio tiempo. Eso también, bueno, no estoy viviendo sola, estoy viviendo con mi pareja, que eso también ayuda un montón. Y en términos culturales, la ciudad también tiene sus plataformas. O sea, sé que hay un montón de problemas que podrían perjudicar que todas estas cosas que pueden ocurrir no ocurran. No ocurren una cantidad de razones, pero hay muchas cosas pasando. O sea, yo creo que esta ciudad no tiene nada que envidiarle a muchos otros lugares que he conocido. Honestamente, siempre lo diré, aquí hay demasiado potencial, demasiada gente que está haciendo cosas interesantes, tú misma lo sabes, y por eso supongo que en parte hiciste este podcast, o sea, para darle un poco más de exposición a toda esa gente que está trabajando, porque en serio, o sea, la calidad, las ganas, la energía y el potencial de la gente acá, y lo que ocurre, o sea, de manera muy espontánea, porque no tienes las mismas plataformas de apoyo, tal vez, pero ocurren igualmente, de manera muy espontánea. Los artistas se organizan entre ellos, hay muchos movimientos sociales en los que se apoyan mutuamente. No sé, hay como un montón de cosas ocurriendo acá que hacen que el ámbito del arte acá sea muy interesante. Incluso en pandemia. ¿Me puedes hablar de dónde vienen las formas de tus cerámicas Ah, sí. y tus inspiraciones? Bueno, ese es un tema que todavía no he explorado del todo. La verdad es que mis formas son bastante como arquitectónicas, vamos a decirlo así. Tiene mucha inspiración con la arquitectura. Eso es algo que yo empecé a hacer de manera muy intuitiva, ni siquiera la planeé. Es muy loco porque en realidad con el tiempo y por el hecho de que gente cercana que me conoce que habla sobre lo que estoy haciendo, me he dado cuenta de que todo tiene como una conexión entre sí. Una de mis inspiraciones como más presentes es la arquitectura del Mediterráneo. Sí. Y todo lo que ese estilo de vida conlleva. O sea, yo creo que en algún punto mi sueño sería como que vivir en una isla del mar, de la isla Cicla del mar Egeo, y, ¿sabes? No sé, como que hacer cerámica y sí, y vivir idílicamente enfrente del mar. Pero bueno, no, supongo que sabes que la mayor parte de la arquitectura en las islas griegas, sobre todo, está llena de casitas con muchas escaleras. Esas escaleras para mí representan como un sentido de comunidad. Conectan una casa con la otra y tienen ese, para mí, van de la mano con esa sensación como de confort de estar en tu casa y de estar rodeada de gente muy cercana. A mí me gusta estar mucho sola, pero también soy una persona que me encanta estar rodeada de gente a cada rato y hacer cosas con mis amigos y con mi familia y tal. Al final es como encontrar el sentimiento que tuviste en Grecia durante tu viaje. Probablemente sí. Y también esas construcciones griegas se conectan con mi infancia en algún punto, y eso no lo sabía hasta que me lo dijo mi hermano, porque, y yo no lo recordaba, mis padres siempre quisieron tener una casa pintada de blanco con las puertas azules, y eso siempre mi papá decía, como las casitas griegas. Y había una casa muy cerca de nuestra casa en Margarita, de hecho, que tenía ese estilo, y mi papá cada vez que pasaba enfrente de la casa decía, ay, qué hermosa esa casa, y le encantaba ese lugar, y a mí también me encantaba, o sea, es como que todo ese acabado como bastante ondulado de las esquinas de las paredes y las escaleras, como que también como muy orgánicamente con ese acabado como de adobe o blanco. Eso me encanta. Y esos pequeños espacios que se crean entre las escaleras y los sofás
como empotrados en la pared. Como que hay algo ahí que es como pareciera que estuviera como modelado a mano, que me llama mucho la atención. Sí, eso es cierto. Esas casas tienen también como unos nichos, unos huecos en las paredes que forman como una estantería, pero que forman parte de la pared. Esas casas no son hechas de tierra, además de eso, no son de tierra. Yo no lo sé, yo diría que es adobe. Las casas... Claro, adobe, pero sería muy relacionado a la tierra, vamos a decir, sí, no es como de... Sí, porque es como una mezcla de barro con otras cosas, ¿no? Sí. Por lo menos en... Con paja, ¿no? Con paja y otras... arena. Y arena también, sí. Y bueno, y el adobe es un material muy tradicional para hacer las casas típicas de Margarita. Ah, mira. Pero el acabado es marrón, no es... claro. No es blanco. Bueno, acá en Salta, Jujuy, está todo hecho de adobe. Claro, sí. Y todas esas casas que como que pareciera que sobresalieran de la montaña, pero que forman parte de la montaña, que están mucho en el sur de España también, que son muy típicas, como que casas cueva. Todo eso me llamaba mucho la atención. Y no sé por qué como que cuando empecé a hacer cerámica, que como que me fui yendo más por el lado de... O sea, como un lado un poco más flashero, como dicen acá, que me encanta esa expresión, un flash, que significa, bueno, para los que me están escuchando que no son argentinos, que es como que un lado un poco más loco, como que te estás yendo, que como que te fumaste, como que te fumaste una y te fuiste por ahí. Empecé como a imitar esas formas arquitectónicas. Sí. ¿Hay personas que te inspiran también? Al momento de hacer todo el tema conceptual de mis piezas, no. En realidad no pienso en alguien específicamente. Bueno, no, sí. Perdón, sí. Hay una ilustradora que se llama Kelly Naga, que tiene unas... Ella hace diseño gráfico e ilustración de unas formas bastante orgánicas que de hecho fueron base para que yo me inspirara en la joyería que hago ahora. Pero tiene como, a veces trabaja como con figuras geométricas que también tienen como cierta conexión con la arquitectura que de alguna manera como que también me inspiran. Pero en general lo que me inspira al momento de hacer, por ejemplo, las piezas con las escaleras y las piezas como que medio arquitectónicas que le estoy haciendo a casa social y las ventanas con esta forma como... No sé, de arco iris. Sí, exacto. Usualmente las referencias que utilizo son espacios, lugares, sí, memorias de viajes, por ejemplo, o cosas así. No sé, en el Pinterest o en Instagram siempre guardo imágenes de casas que me gusten o de lugares que me gusten, que tengan algo que me llame la atención y como que trato como de traspolar eso a la cerámica. Es muy importante estar solo y tener tiempo solo para poder pensar bien en lo que uno quiere y tal, y tener como que ir construyendo esa seguridad por ese lado. Y para hacer cerámica específicamente, que el primer consejo que puedo dar es que no subestimen la cantidad de información que pueden encontrar por internet sin necesidad de tener que empezar pagando por una clase. O sea, yo el 80% de las cosas que he aprendido las he visto en YouTube, en Google y en información que puedo encontrar por la web. Hoy en día, cualquier cosa que uno quiera hacer en serio, a menos de que sea, medicina, obviamente, lo puedes encontrar en internet. Y que empieces a probar. A probar y a crear. Por otro lado, es muy importante también acercarte a gente que haga lo mismo que tú. Ceramistas que tal vez les admires lo que hacen, estar en contacto con ellos de alguna manera, involucrarte con eventos cuando se podía y cuando se pueda, de ferias de ceramistas y como que ir como tanteando el terreno para ver qué es lo que se está haciendo en el lugar en el que estás, cómo se mueven las cosas, qué tipo de materiales se utilizan, dónde se compran los materiales, para que así tú también puedas como empezar a crearte tu propio estilo característico que sea distinto a los demás. Sí,
sí, la parte de socialización es bastante importante. Para mí, en cualquier ámbito es súper importante eso. Sí. En todas las relaciones, porque uno aprende un montón. Aprendes y también te anima a hacerlo. Sí, y te anima porque te da como me pasó a mí, o sea, como conté, cuando trabajaba en gastronomía, en el café en Londres, como que te da una perspectiva de cómo podría ser tu vida. La creación para vos y que representa en tu vida. Ok. Bueno, hoy puedo decir, y estoy muy contenta de poder decir esto, para mí la creación es una parte muy importante de mi dinámica del día a día, cosa que antes no tenía. Estoy constantemente como tratando de aplicar a la realidad ideas que tengo en mi cabeza volando, y es un estado mental, para mí la creación es un estado mental como un poco hasta obsesivo. A ver, voy a tratar de explicarme. Como yo me di cuenta de que todo lo que iba surgiendo o sea, el producto de lo que yo estaba haciendo creativamente desde los últimos años, como yo me di cuenta de que todo está conectado con un montón de cosas que tienen que ver conmigo, con mi vida, con lo que aprendí, yo tiendo como a sumergirme muchísimo en las cosas las referencias que estoy teniendo o las cosas que me están gustando en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, ahora estoy, de hecho, muy metida con la arquitectura en Buenos Aires, y estoy como tratando de traspolar ciertas referencias arquitectónicas que veo acá en esta ciudad a las piezas que estoy haciendo, y eso, y como son referencias de Art Deco, Art Nouveau, como que de alguna manera eso se traduce en como una sensibilidad estética que también influye en mi manera de vestir, por ejemplo. Entonces, y mi manera de, no sé, como de la curiosidad que tengo al leer ciertas cosas. Entonces estoy como tratando de leer novelas de esa época en Argentina. O qué sé yo, no sé, las referencias que tengo en mis redes sociales, o la información que voy recolectando, tienen mucho que ver con esas referencias arquitectónicas, y como que me meto en un mundo cada vez que trato como de terminar una serie de piezas que tienen cierta coerción entre sí, coherencia, me meto como en una onda de escuchar música, muy importante. Como que me meto a escuchar música de los años 20 o 30 o, ¿sabes? Hasta tango de acá, que como que me hagan meterme como en un mood particular. Y sí, y que lo abarca todo. Es como medio obsesivo. Hasta que me canso y salto a otra cosa. Pasa mucho. Pero sí, para mí la creación es eso. Es como un estado mental un poquito obsesivo de lo que me llama la atención. ¿Qué representa para vos? Bueno, representa la razón por la que vivo. O sea, el fin ulterior, tal vez. Vamos a decirlo así de manera un poco cliché. O sea, no me imagino haciendo otra cosa. ¿Por qué lo hago? Porque me parece que es lo único que tal vez puedo dejar. O sea, la única manera que puedo contribuir hoy en día. No sé, como que... Sí, o sea, la manera más efectiva de expresar y de tratar de contribuir. No sé si tal vez en la música es un poco más fácil eso de entender, porque entonces escribes una canción que tal vez le haga sentir a alguien algo un poco más fácilmente, y tal vez en la cerámica no es tan fácil eso, pero como te digo, como todo está conectado, de alguna manera eso transmite por un lado o por el otro. ¿Dónde los oyentes te pueden encontrar para ver tu trabajo? Pueden buscarme por Instagram en @igoceramics. Ahí tienen también el link de la página web. Pero sí, ese es el medio más directo. Luego, si me quieren enviar un email, sería tiendaigo@gmail.com.
¿Y haces pedidos a medida o solamente precios? Sí hago pedidos personalizados, pero depende. Prefiero primero ver la idea, como que ver exactamente qué están buscando y ver si... Porque muchas veces me llegan, por ejemplo, personas pidiéndome algo exactamente igual a un diseño que no es mío y eso no me gusta hacerlo, obviamente, me parece completamente mal. Entonces, ahí negocio y trato como de adaptar el objeto y muchas veces al cliente que me está contactando no le gusta. Entonces, depende de cada situación. I'd like to hold on, but there's much more ahead. I'm tired of living on the things I regret. Oh, it will always be part of what I became. Oh, but I no longer feel that I belong. No going back anymore. Don't try to throw the blame on people like me. It shouldn't bother you. It left to be free. You can be sure it hurts what I left behind, but I couldn't even wonder what to do with my life now. Gone by. No going back anymore. No going back anymore. No, I won't go back. Well, if it comes for me, I'll be waiting for it. I'll be waiting for it. Well, if it comes for me, I'll be doubt it retreat, so it would find a way to hold me. Well, if it comes for me, I'll be waiting for it. I'll be waiting for it. Oh, 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 oh.
son para olvidar. Todas las cosas que sigo son mías. Todas las cosas que tengo son para olvidar. Muchas gracias por su escucha. Para descubrir las fotos detrás de la entrevista, pueden ir a verlas en la cuenta Instagram Visiones Podcast o en la página internet visionesdeargentina.com. Nos vemos la próxima.